Bien, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 97, dice: «Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 1, versículo 10, dice: «Escuchen una palabra del Señor, seguidores de Sodoma, escuchen una instrucción». Ahí está la palabra Torá, instrucción, se traduce en este lugar, ¿tá? Una instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ezequiel, el profeta, allá en el libro atribuido al profeta Ezequiel, en el capítulo 7, versículo 10, dice: «Porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley del Señor». ¿Tá? Aplicar su corazón a la ley, a escrutar la ley del Señor, a ponerla en práctica. Todas estas, en síntesis, son reacciones, ¿tá?, frente a esa ley. Reacciones positivas, repito, o negativas, de aceptación, de escucha, de guardarla, de ponerla en práctica o de rechazarla, ¿tá?, en el sentido de violarla, no cumplirla, etcétera, etcétera, ¿tá? Ahora es interesante, tengo que volver atrás en estos apuntes, porque quiero recordar, no lo he dicho, pero lo tenía acá, el Salmo 119, que ya leí un versículo, versículo 18, dice así: «Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley». Entonces, si nosotros, al menos, discúlpenme los abogados y todo eso, ¿no?, que sin duda que deben disfrutar mucho con todos los artículos y eso, a mí no me pasa. A lo que voy es el concepto erróneo que tenemos a veces de la ley como algo pesado. Bueno, acá el texto le está pidiendo el salmista a Dios que le abra sus ojos, ¿tá?, para poder contemplar, para poder disfrutar, aprender, mirar lo que son las maravillas de la ley del Señor, ¿no? Ciertamente muy alejado de algo que, si no, seríamos masoquistas. El salmista sería masoquista. Alejado de una concepción negativa de la ley, sino que la ley es algo que instruye, que es un camino que conduce a la vida, que hace que uno permanezca en esa libertad, vamos a ver más adelante, que el Señor conquistó para el pueblo y para cada uno de nosotros. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, la Torá, ha sido atribuida a Moisés. Su composición, su escritura, tanto a nivel del pueblo de Israel como del cristianismo, se le atribuyó la escritura de esos libros a Moisés, ¿no? Entonces, se puede decir que se entendía que eran los libros de Moisés. Ahora, la investigación, digo ahora, pero es por el tema, vamos a ver que en realidad no son escritos por Moisés, los libros de Moisés que no escribió Moisés. ¿Por qué surge esta pregunta o el buscar si fue Moisés el que escribió estos libros? Lo que pasa que en una lectura atenta del Pentateuco uno se encuentra con que, por ejemplo, Moisés cuenta el lugar, en el caso de que lo escribió él, en el caso de que cuenta que murió. Nos encontramos también que Moisés, si es una sola mano
la que estuvo detrás de la composición de estos libros, la pregunta que surge es ¿por qué hay relatos duplicados? ¿Por qué tenemos dos relatos de la creación? ¿Por qué si analizamos determinados pasajes de este Pentateuco, nos encontramos que hay relatos que si uno los estudia detenidamente, están dos relatos entretejidos? ¿Por qué hay repeticiones de relatos hasta 3 veces? Entonces, todo eso llevó a preguntarse, bueno, ¿pero fue realmente fue Moisés el que escribió esto? Entonces, me gustaría compartir con ustedes unas palabras de un investigador, de un biblista. Dice así: la idea tradicional, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, es que Moisés es el autor de todo el Pentateuco. En distintos sitios del mismo se dice que Moisés escribió ciertas cosas, incluidas leyes, por ejemplo, ahí en Éxodo 24, versículo 4, que después lo vamos a leer, ¿tá? Y el voto de extirpar a los amalecitas, ahí en Éxodo 17, 14. Pero nunca se dice que el autor del Pentateuco sea Moisés o cualquier otro. Por lo tanto, dice este autor, en buena lógica, lo que exige explicación no es por qué mucha gente dejó de creer en el dogma de la autoría mosaica, o sea, de que Moisés haya sido el autor de estos 5 libros, sino cómo se le ocurrió a alguien por primera vez creer en ella, o sea, creer que Moisés fue el autor de estos primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, hay pocos pasajes, ¿tá?, que se atribuyen a Moisés en todo el Pentateuco, en los 5 primeros libros. A ustedes ahora van a ver, están viendo estos pasajes. Voy a leer algunos, haciendo pausa, van a poder copiar algunos o todos, pero no se preocupen porque, de nuevo, repito, va a estar en los materiales. Por ejemplo, esto que habíamos mencionado en las palabras del autor que leímos anteriormente, ahí en Éxodo 17, 14, el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalec. En Éxodo 24, versículo 4 dice: Moisés consignó por escrito las palabras del Señor y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. En Éxodo 34, 27, después el Señor dijo a Moisés: consigna por escrito estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel. ¿Tá? Ahí después hay otros textos que no son muchos para todo lo que es escrito de este Pentateuco, ¿no? Bien, los autores nos hacen dar cuenta de que recién en el segundo siglo antes de Cristo, ¿tá?, en el libro del Ben Sirá, en el Eclesiástico, allá en el capítulo 24, versículos 23, ¿tá?, al 32, dice esto: este es el libro de la alianza del Altísimo, la ley que Moisés nos prescribió como herencia para la asamblea de Jacob, una ley rebosante de sabiduría, y sigue, ¿no? A ver, ¿qué nos hace dar cuenta esto, no? Que recién en el segundo siglo antes de Cristo aparece, ya en este libro del Eclesiástico, que se calcula que es escrito por estas fechas, ¿tá?,
es cuando se tiene evidencia de que el Pentateuco es atribuido a Moisés. ¿Tá? Entonces, por lo que se puede estimar que no era algo comúnmente aceptado antes del siglo IV. ¿Tá? O sea, recién aparece una evidencia escrita en este libro en el siglo II antes de Cristo. Entonces, para atrás, para el siglo IV, no se vería como algo aceptado, no es que se decía que era escrito por Moisés. ¿Tá? Entonces, se puede decir que en aquella época, nos dice este autor, el mundo griego, en la época esta del mundo griego, todo texto importante necesitaba un autor que estuviese a su altura. O sea, un texto importante tendría que tener un autor importante. Entonces, es como que la razón de atribuirle el Pentateuco a Moisés es como por decir así, no me maten, no dejarlo huérfano al libro este importante. Porque es muy importante, le atribuimos en este mundo griego, porque este mundo griego nos pide, tener un autor que corresponda a la importancia, y qué mejor que decir que Moisés, con la importancia que tiene Moisés, que después vamos a ir viendo, que el propio Pentateuco y el resto también del Antiguo Testamento y del Nuevo presenta a Moisés, ¿no? Entonces, de ahí, dice este autor, comienza la atribución a Moisés de toda la autoría del Pentateuco. También para el Nuevo Testamento esta autoría mosaica del Pentateuco es algo que ya estaba establecido. Los escritores, y en el momento, allá en el siglo I, ya daban por sentada, aceptada, no se discutía, que Moisés había escrito el Pentateuco. Así, por ejemplo, tenemos textos como Marcos capítulo 7, versículo 10, Marcos capítulo 10, versículos 3 al 5, Marcos 12, 26, Lucas 5, 14, Lucas 16, versículo 29, etcétera, etcétera. Ya saliendo de los libros de la Biblia, los padres de la Iglesia aceptaron en gran mayoría la autoría mosaica, a pesar de que habían algunos textos problemáticos, por ejemplo el caso de la muerte de Moisés, que se cuenta en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, versículos 5 al 12. Escribir, está bien, Moisés hablaba con Dios como cara a cara, pero no da como para escribir después de muerto. Básicamente sería eso, ¿no? Después, San Jerónimo, por ejemplo, aceptó el origen mosaico del Pentateuco, pero sostuvo que la forma final del mismo, o sea, de como lo tenemos hoy, a eso se le dice la forma final, es de la época de Esdras, allá por el siglo V a.C. Ya en la Edad Media, algunos eruditos judíos, por ejemplo, Ibn Esdra, allá en el 1089 al 1164, vivió este hombre, hicieron notar que ciertos textos no podían haber sido escritos por Moisés. Bueno, lo que quiero presentarles es que ya ahí se empezaron a cuestionar esto. Lo tendrán más explicado en los apuntes. Ya en la Reforma Protestante, allá en el siglo VI, y el comienzo de la modernidad, ya algunos reformadores alemanes, judíos, incluso católicos, cuestionaron decididamente la autoría mosaica
del Pentateuco.